Cayo Julio César Augusto Germánico, al que todos conocemos como Calígula. Fue el sucesor de Tiberio, que a su vez sucedió a Augusto. Calígula es uno de los emperadores que peor fama tienen hoy en día, junto con Nerón, Cómodo y Domiciano. Nació en Anzio, ciudad situada al sur de Roma, en el año 12 después de Cristo. Era hijo de Germánico, un general del ejército romano que entonces era considerado un auténtico héroe. Al estar su padre destinado en la provincia de Germania, hizo que Calígula pasase gran parte de su infancia junto a él. Allí, en los campamentos romanos, fue donde el futuro emperador recibiría el apodo con el que pasaría a la historia. En el campamento solía pasearse vestido con un pequeño uniforme de legionario, y los otros soldados, al ver las pequeñas sandalias que llevaba puestas llamadas caliga, le pusieron el mote de Calígula, que significa pequeñas sandalias. A pesar de que el apodo fue puesto con cariño, siempre se dijo que Calígula no soportaba ese mote. Volviendo a la figura de su padre, este era visto por el pueblo, y sobre todo por sus legionarios, como el sucesor del emperador Tiberio, quien desde la isla de Capri y no desde Roma dirigía el imperio. Tiberio sentía que su puesto peligraba, y veía enemigos por todos lados y conspiradores. Había que eliminarlos. Fue en estos años cuando aumentaron los juicios por traición dirigidos contra el Senado y el pueblo de Roma. Germánico, acompañado por su hijo y su familia, fue destinado a Siria, donde, según el historiador Suetonio, fue envenenado por un agente de Tiberio. Calígula, tras la muerte de su padre, se trasladó junto a su madre, Agripina, y junto a sus hermanos a vivir a Roma. Las sospechas de que Tiberio había ordenado la muerte de su padre en secreto no eran ajenas a su madre, quien distribuyó ese rumor como un hecho. La respuesta de Tiberio no se hizo esperar e hizo mandar al exilio a su madre y a sus hermanos, Druso y Nerón César. Todos ellos terminarían muriendo sin volver a pisar Roma. Calígula, junto con sus hermanas, fue enviado a vivir con su abuela, donde tuvo algo parecido a una libertad vigilada. Cuando contaba con 19 años, Tiberio le hizo llamar a Capri, para que viviera con él en la Villa Jovis. Algunos historiadores creen que esta acción fue debida a que el emperador era ya mayor y se había quedado sin sucesores, ya que su hijo, Druso el Joven, había muerto poco tiempo atrás en extrañas circunstancias, y Tiberio Gemelo, su nieto, era todavía muy joven. Tiberio muere en el año 37 después de Cristo, a los 77 años. Su muerte fue controvertida, ya que siempre se dijo que fue orquestada por Nevio Sutorio Macrón, que entonces era el jefe de la Guardia Pretoriana, y el propio Calígula. Suetonio va un poco más allá y dice que fue el propio Calígula el autor material del asesinato. Nunca lo sabremos. Tras la muerte del emperador, había un pequeño problema. Tiberio había dejado en su testamento que Calígula gobernase el imperio de forma conjunta junto con Tiberio Gemelo. Según Dion Casio, Macrón se encargó de convencer al Senado para que invalidaran su testamento, ya que esa fórmula era errónea y solo traería inestabilidad al imperio. El Senado accedió. Calígula sería el único emperador. Los deseos de Tiberio no se cumplirían. Esto no supuso un problema, ya que casi todos los miembros del Senado odiaban a Tiberio y todo lo que viniera de él. Estaban hartos de sus juicios por traición contra ellos y de un emperador ausente, ya que no había pisado Roma durante 11 años, y veían en Calígula un soplo de aire fresco, así que no tuvieron problema en favorecerle. De esta forma, en el año 37, y con tan solo 24 años, Calígula se convertiría en el emperador de Roma. Pese a todas las inquietantes historias que siempre se han contado sobre el emperador, hay que decir que los primeros meses de gobierno fueron prácticamente perfectos. Calígula tomó varias medidas, como conceder la amnistía a los condenados por Tiberio, quemó delante del Senado la información que su predecesor tenía sobre cada uno de los senadores y lo que estos habían votado en los juicios por traición. Nombró a su tío Claudio cónsul, un hombre que a pesar de su avanzada edad, rondaba ya a los 50 años, no había tenido hasta entonces ningún papel destacable en la política romana. Su primer encargo como cónsul sería encontrar a las 3 hermanas del emperador: Drusila, quien siempre fue la hermana favorita, Libila, de quien no tenemos mucha información, y Agripina, quien era la mayor y la más ambiciosa de las 3. Tiberio Gemelo temía ser desterrado, o peor aún, ejecutado. Sin embargo, al poco de subir su primo al trono, le nombró su sucesor. Otro paso que tenía que dar era restaurar las relaciones del emperador con el pueblo de Roma, ya que estos se habían sentido abandonados por su predecesor. Acometió obras públicas como restaurar las calzadas de Roma, construir nuevos acueductos y recuperó una tradición que llevaba tiempo sin celebrarse: los Juegos de Gladiadores.
Con el estamento militar también tuvo buenos gestos, como aumentar el dinero que recibían tanto el ejército como la guardia pretoriana. Según los historiadores Suetonio y Dion Casio, la buena sintonía de Calígula con las instituciones de Roma cambió radicalmente poco antes de que cumpliera un año como emperador. Calígula cayó enfermo de la noche a la mañana, presa de unas fiebres que le impedían levantarse de la cama. En un principio se decía que podía ser por un envenenamiento, más tarde con una enfermedad de transmisión sexual o una intoxicación por plomo bebiendo vino. Muchos le daban por muerto, pero tras 3 meses se recuperó, aunque nunca volvió a ser el mismo. Después de su receso, en su mente solo había una idea: han intentado acabar conmigo. Pensó en posibles culpables, en aquellos que se beneficiarían de su muerte, y encontró a 2. Tiberio Gemelo y a su jefe de la guardia pretoriana, Macrón. Según Suetonio, el primero de ellos fue inducido al suicidio, ya que ni tan siquiera el emperador podía ordenar la muerte de un miembro de la familia real. Y Macrón, quien hasta entonces había sido su hombre de confianza, fue ejecutado y su puesto fue ocupado por Casio Querea. Un golpe devastador para Calígula fue la muerte de su hermana Drusila, con quien se rumoreaba que mantenía una relación incestuosa. Se decía incluso que el propio emperador la había dejado embarazada, algo que no sentó muy bien en el pueblo de Roma. Tras la muerte de su hermana se volvió aún más receloso y desconfiado. Sus otras hermanas, Agripina y Libila, junto al marido de la difunta Drusila, Marco Emilio Lépido, pensaron que Calígula no tardaría en centrar en ellos sus iras. Fuera por el motivo que fuese, urdieron una conspiración para acabar con su vida. Este hecho pasó a la historia como la conspiración de las 3 dagas. El emperador se enteró del complot y mandó ejecutar a Lépido. Sus hermanas serían condenadas al exilio. En tan solo 2 años, Calígula había acabado con todos los cercanos a él, excepto con Claudio, quien siempre mantuvo un perfil bajo. El nivel de gasto aumentó para acomodarse a su lujoso tren de vida. Obras, puentes, templos y algo que no sentó muy bien: monumentos y estatuas en su honor. Incluso mandó construir 2 palacios flotantes para sus orgías. Económicamente hablando, había resultado ser un desastre y las arcas del imperio estaban vacías. Algo había que hacer, puesto que Calígula no tenía pensado renunciar a ninguno de sus planes, y mucho menos a su nivel de vida. El emperador rescató de Tiberio los juicios por traición, ya que los bienes y propiedades de los declarados culpables eran entregados al imperio. Los ciudadanos más ricos del imperio formaban parte del Senado. Esta era una ley dirigida contra ellos. Realizó una auténtica purga con muchísimas ejecuciones, lo cual desató un auténtico reinado del terror. A pesar del empeño que se puso, los juicios por traición no lograron paliar la delicada situación económica, por lo que el emperador creó nuevos impuestos. Y esto hizo que perdiera un apoyo que hasta entonces había sido fundamental: el apoyo del pueblo de Roma. Este último hecho sí que preocupó a Calígula, y para recuperar el respeto y el cariño del pueblo hizo lo único que podía hacer. Organizó una campaña militar dirigida hacia el sitio que a priori era más accesible: Britania. Eligió esto por un motivo fundamental. Calígula era descendiente de grandes líderes militares como Julio César y su propio padre. Hay que recordar que el propio Julio César no había podido conquistar la isla. De esta manera podría regresar diciendo algo así como: allí donde César fracasó, yo triunfé. La invasión se había planeado para principios del invierno, una época del año en que cruzar el Canal de la Mancha era bastante complicado. A esto hay que añadir el largo camino desde Roma, unos 1600 kilómetros, y que sus generales tenían muy poca confianza en él. La campaña fracasó, pero él la vendió como un éxito. Según el libro de Suetonio, Vida de los 12 Césares, Calígula mandó recoger conchas de las playas del Canal de la Mancha, y disfrazó a varios de sus soldados de bárbaros britanos, luciéndolos en su entrada triunfal en Roma. Sea como fuere, el engaño no duraría mucho, y miembros del Senado, junto a la guardia pretoriana encabezada por Casio Querea, urdieron un plan para asesinarle. Fue en el año 41 después de Cristo, cuando en uno de los múltiples pasadizos que conducían a los juegos, Casio Querea y su guardia pretoriana le cosieron a puñaladas. Fuentes históricas de la época dicen que miembros del Senado y el propio Claudio lo presenciaron. El Senado pensó que tras la muerte de Calígula, Roma volvería a ser una república. Pero para su sorpresa, Claudio, quien en público parecía mantener un perfil bajo, se había asegurado el apoyo de la guardia pretoriana y con ello ser el siguiente emperador de Roma.